Bueno, y estamos en el 22 de septiembre, exactamente a un mes de las elecciones nacionales. Elecciones para elegir a los nuevos funcionarios y candidatos que van a gobernarnos en los próximos 4 años a nivel presidencial, pero también se renueva una parte de la Cámara Legislativa. Y estoy ya aquí presente con la diputada nacional y candidata a ser reelecta, la señora Ingrid Zetter, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Ingrid? Qué lindo tenerte. ¿Te va? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y muy agradable y siempre un gusto estar acá. Bueno, y estamos todos los argentinos realmente viviendo en el día a día de lo que pasa en esta política argentina que es tan incierta, es tan movida, ¿no? Como el mundo de hoy. Incierto, volátil, en movimiento constante y continuo, y a un mes de estas elecciones que ya nos vienen generando como tanto nervio, tanta angustia. Sí. Y creo que ustedes, los candidatos a estas elecciones, con mucho trabajo por realizar, ¿no? Con mucho camino de acá a este 22 de octubre. Sí, vos lo has dicho, Gaby, en realidad unas elecciones con mucha incertidumbre, porque nunca, o por lo menos no es tan común que haya 3/3, es decir, que 3 partidos tengan, o 3 candidatos tengan la posibilidad cierta de ser presidentes. También con una campaña muy larga, porque, bueno, recordemos, nosotros venimos de una PASO y esto empezó hace bastante tiempo, y con una Argentina en un estado calamitoso, ¿no? Sí. Y con un estado donde la población no aguanta más, donde, bueno, todos los días decimos queremos ya que cambie esto, no queremos más inflación, no queremos más la inseguridad que hay, la falta de certidumbre. Entonces, las elecciones agrega incertidumbre, digamos, a la situación. Nosotros, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Cumplir con el compromiso, seguir trabajando en la Cámara, pero además apoyar, digamos, a nuestra candidata, en este caso Patricia Bullrich. Nosotros, el primer paso, nosotros nos pusimos así, objetivo por objetivo. El primer objetivo, hacer que Patricia sea la líder de Juntos por el Cambio. En las PASO lo conseguimos, y a partir de ahí empezó otra campaña, que es llegar al balotaje, y en eso estamos y tenemos muy buenas expectativas. Creemos que ganó el cambio, la gente dijo basta al populismo, pero ahora hay que convencer y trasladar que el verdadero cambio, eso de romper con las estructuras que siempre impidieron que se vaya a modificar la legislación laboral, que tiene a 8 millones de personas en negro, que se termine realmente con la inflación, con un presupuesto equilibrado y no más emisión, que se termine realmente con la inseguridad y el avance del narcotráfico, que se termine con la corrupción, que hoy parece que pasa, digamos, parece del pasado porque miramos las causas de Cristina y demás, pero sigue habiendo muchísima corrupción, y por eso corrupción como negociados, uno lee lo que pasó con la sistema, absolutamente, ¿no? Eso hay que terminar. Un país no va a ser desarrollado y no va a crecer si hay corrupción. Yo creo que el país hoy ya llegó al punto de ya no aguantar más. Creo que seguir en este estado en que estamos, en esta situación, los argentinos ya no aguantamos más. Y lo vemos en tantos argentinos que se fueron y se están yendo del país buscando otras oportunidades, ¿no? Y necesitamos un cambio, pero un orden. Necesitamos realmente algo profundo, Ingrid. Sinceramente, el argentino trabajador, quienes tenemos proyectos, quienes queremos seguir avanzando, que nuestro país sea un país seguro, de crecimiento, con posibilidades, con que una familia que hoy, de jóvenes que se estén casando, que puedan tener esa proyección de comprarse su vivienda, de tener un trabajo estable, de poder decir, bueno, con mi trabajo puedo comer todo el mes. Necesitamos realmente un cambio profundo, un orden en este país. ¿Patricia lo puede hacer? Sí, estoy convencida que sí. Ojalá pueda transmitir esa convicción, porque yo hago política hace mucho tiempo y me involucré en política con este objetivo. Digamos, yo cuento de una familia que no hizo política, viví un año en Estados Unidos y me volví y dije, algo hay que hacer, lo que falla acá es la dirigencia, pero lamentablemente siempre ha sido como muy difícil establecer ese cambio, porque se termina transando, digamos,
arreglando con los mismos de siempre a nivel nacional. Fíjate, cuando se logró cuando se instauró la convertibilidad, había como una estabilidad económica y demás que a alguna gente o a toda la gente en general le benefició tener años de estabilidad económica. Pero ¿por qué se fracasó de nuevo? Porque los otros cambios no se hicieron. O sea, no se terminó con la dirigencia gremial corrupta que no rinde cuentas y que es mafiosa, no se mejoró la educación, no se terminó con la injusticia y la corrupción, no se modificaron las leyes laborales. Entonces, como lo único que se hizo, se estabilizó la moneda. Claro. Yo no quiero que pase lo mismo ahora, digamos. Creo que sea importante la estabilización, sí, y que no haya más inflación, pero que además se vaya por los otros cambios. Y para ir por los otros cambios se necesita coraje, sí, convicción y además conocer perfectamente, claro, a los actores, quiénes son los que siempre impiden, claro, conocer quiénes son los que pueden sumarse a este cambio de verdad, digamos. Entonces, y ahí yo confío mucho en Patricia. Sí. Conoce el país, sí, conoce, mirá, hasta a mí me sorprendía cuando venía a Corrientes, ella, vos le decís un apellido de alguien, sea político, empresario o dirigente gremial, ella lo conoce, sabe de dónde viene, sabe más o menos cómo piensa. Y eso es muy importante a la hora de gobernar, conocer el país, haber hablado con la gente, conocer, bueno, como ella, sí, lo hizo... las necesidades de cada región. Totalmente, la economía. Un país tan grande, ¿no? Un país tan grande, tan diverso, que hay que saber qué necesita cada región o qué potencial tiene y que no está aprovechado, como nuestra misma provincia, ¿no? Totalmente. Bueno, Corrientes, yo siempre pienso que Corrientes no puede estar, digamos, entre las provincias más pobres. Corrientes tiene que estar entre las provincias más ricas. Nosotros tenemos un potencial enorme, lo que necesitamos es mejor infraestructura, energía mejor y más barata, pero bueno, eso en un contexto de país que crece y con una presidente que conoce la provincia, yo creo que es perfectamente factible en pocos años recuperar y ponerse a un buen ritmo en infraestructura, en tener algún puerto más, en tener mejores rutas, en tener mejor conectividad, en tener mejor energía eléctrica más barata, tener gas natural. Sí. ¿Por qué no se pudo hacer todo eso? Porque faltó decisión y por corrupción, porque siempre está metida la mafia, la corrupción. Claro. Fíjate, ¿a quién le conviene qué negocio, no? Cristina Kirchner, la causa más importante que tiene, por la cual está condenada, es Vialidad Nacional. O sea, ahí, sí, cuánta plata se robó que podía estar en rutas de nuestra provincia. Sí. Por eso confío. Y siendo una provincia que no tenemos autopistas, exacto, la única que estaba en construcción se detuvo. Con deficiencia, o sea, con tantas necesidades realmente. Absolutamente. Hoy yo estuve reunida con una persona que está un poco a cargo de lo que es corredores viales y me decía... Todavía hay gente muy buena, porque ya un poco estamos viendo todo para el futuro gobierno, hay gente muy buena en el Estado, no es que sean todos lo mismo. Lo que pasa es que esa gente buena está como arrinconada, claro, archivada, claro, no se le da el protagonismo que merece. El espacio realmente para poder accionar. Totalmente, pero si uno junta a los buenos argentinos, yo estoy convencida que hay mucho mejores, mucho más buenos argentinos, sea en el Estado o en el sector privado, que malos y corruptos. Lo que pasa es que, bueno, justamente falta ese líder que diga, acá se terminó la joda, para decir algo, sí, concreto y que se entienda, no vamos a permitir más la corrupción, no vamos a permitir, todo se va a tener que hacer con transparencia, todo se va a tener que hacer con austeridad también, que es una palabra que Patricia usa mucho, dice... Eso me encanta de ella, me sí, encanta realmente eso, admiro... Y creo que necesitamos, aunque sea como ejemplo, ¿no? Eso de transportarse en línea comercial común, ella lo dijo y espero que si llega a ser electa realmente que lo cumpla, que iba a vivir en su vivienda, totalmente, que iba a seguir, que quiere ser la Angela Merkel de la Argentina. Y la verdad que decime si no sería bueno tener, ¿no? Alguna vez las señales que necesitamos. Sí, que necesitamos. Y qué bueno sería, Gaby, que esa líder sea una mujer. Pero digamos, qué ejemplo para todas las que venimos atrás, porque la única forma de imponer austeridad, de imponer decencia, de imponer trabajo con compromiso, es con el ejemplo.
No hay Sí, otra forma, sí, ¿no? sí, Uno no totalmente. puede decir, hágase así, pero yo no hago. Claro, yo vivo de otra forma. Eso ha pasado en la Sí, Argentina y por ha eso pasado y la verdad que hoy los argentinos estamos colapsados con esto y descreídos. totalmente, Ingrid, muy justificadamente. descreídos realmente. Yo veo en la calle que la gente hoy está perdida en cuanto a quién votar hoy, ¿no? Yo les pido que a todos aquellos que tengan dudas, que no dude de Patricia Bullrich. Es una persona que tiene convicción, ha demostrado, fíjense que estuvo en la función pública mucho tiempo y no se enriqueció, estuvo en la función pública y donde estuvo siempre buscó el cambio y el bien y la verdad. Como diputada nacional a veces, pero hay que mirar un poquito los archivos. Ella defendió y votó en contra cuando se quiso que de hecho se estatizó YPF haciendo un negociado que hoy la Argentina le sale 16.000 millones de dólares. Se opuso a la 125 defendiendo al campo. En todas estas circunstancias era minoría, eran poquitos. Claro. Cuando votaron en contra de lo de YPF eran 12 diputados. Claro. Como ministra de Seguridad, bueno, se enfrentó a las mafias, a los narcotraficantes, le apoyó a la gendarmería cuando era necesario. Entonces, esos gestos no hay que meter a todos en la misma bolsa, no somos todos iguales, porque si no es muy difícil, digamos, borrar a todos y ahí toda la gente buena queda de lado y nadie te asegura que el nuevo va a ser bueno o mejor. Claro. Es bueno buscar la gente que demostró que tiene compromiso con la Argentina. Tiene un buen equipo. Yo creo que fue una acertada sumar a Melconian, pero no solo por Melconian, sino por toda la Fundación Mediterránea. Y tiene un buen equipo en todas las áreas. Yo a la gente que conozco, que la rodea, son todas personas muy parecidas a ella en el sentido del compromiso con el país, pero más allá de todo eso, ella es una buena líder. Entonces, y lo dice todo el tiempo, aquel que no esté dispuesto a correr el riesgo, porque uno como funcionario también tiene que correr el riesgo de tomar decisiones y no tiene que tener miedo de las represalias. Si tiene que denunciar a un corrupto, tiene que hacerlo. Si tiene que echar a una persona que no funciona, tiene que hacerlo. Digamos, esa gente con coraje, ella exige que todos los que le siguen también tengan ese perfil y bueno, sobre todo el compromiso con la Argentina. Que hoy yo entiendo que mucha gente esté descreída y se quiera ir, sobre todo los más jóvenes, no creen más. Jóvenes y no tan jóvenes. Sí. Porque el no tan joven se da cuenta ya que está como en una cuenta regresiva y decís, sigo pasando 30, 20, 15 años en esta misma situación o me doy a mí y a mi familia tal vez la oportunidad de un cambio y de un mejor futuro, ¿no? Pero bueno, ahora quiero también hablar sobre vos, Ingrid, dejando ya de lado un poco a Patricia Bullrich y a la candidatura presidencial. Quiero entrar en tu candidatura. Quiero que me cuentes, bueno, cómo atravesaste todo este periodo de diputada que bueno, ahora está finalizando. ¿Y por qué querés ser reelecta nuevamente? ¿Por qué un correntino debería votarte? Bueno, cómo no. En principio hasta ahora no terminó, pero bastante difícil en el sentido de que casi 2 años fueron con pandemia. Claro, Al principio apenas ingresamos, empezó la pandemia, pero bueno, fue también todo un desafío, digamos, hacer muchas cosas a la distancia. Lo único que creo que fue una lástima es que me impidió ese año y medio, 2 años casi, recorrer más la provincia, que es lo que a mí me gusta, digamos. Pero bueno, después sí, ya pudimos hacerlo. Fue bueno en el sentido de que pudimos parar o frenar muchos avances del kirchnerismo que iban por la justicia, que iban por la república, que querían sancionar leyes que a mí me parecían absolutamente descolocadas. Sí. Pero por otro lado fue un poco frustrante, porque al no ser oficialista y no tener nunca mayoría, casi ningún proyecto pudimos hacer que logre pasar por comisión y ser aprobado. El único que yo digo, más allá de algunas declaraciones de interés y demás, pero el único proyecto fue la boleta única. Claro. Eso quedó trabado después en el Senado, pero por lo menos pudimos presentar el proyecto, hubo mucho proyecto, el nuestro fue el que se consideró, que presentamos 9 diputados de distintos partidos, se votó, se debatió y salió aprobado. Y ahí estamos viendo imágenes, qué coraje también, porque sos como muy centrada y pareces como muy tranquila, pero también sos corajuda, ¿no? Lo enfrentaste ahí
en ese momento Agustín Rossi como jefe de gabinete de ministros, él en ese momento, y le dijiste todo lo que pensabas. Sí, le dije todo, parte o gran parte de lo que pienso, porque yo había llevado, como lo digo ahí al principio, uno al jefe de gabinete le manda preguntas por escrito, después él responde y nos dan la respuesta 12 horas, 16 horas antes de que venga y después uno ahí puede repreguntar. Mi idea era, anoté todo lo que quería preguntarle, pero me dio tanta bronca, digamos, digamos, fue una reacción porque me indignó el hecho de que viniera a hacer política, no vino a explicar nada, vino a hablar sin ningún papel, no lo mencionó, lo digo ahí, no lo mencionó a Fernández en un momento, habló solo de Kirchner, de Cristina, hizo un relato que a mí me indignó y bueno, y me salió todo lo que me salió y ese video se hizo bastante viral porque una persona que yo no conozco subió a TikTok y ahí vemos cómo las redes influyen mucho y sí, me salió un resumen de un montón de cosas que yo cuando iba hablando iba diciendo no puede decir esto, no puede decir esto, no puede decir esto y ahí fue sumando. Pero está bueno porque a veces en la labor que se lleva a cabo ahí en el Palacio, en el Congreso, ¿no? En el Palacio Legislativo, tal vez el ciudadano común no está al tanto de lo que va pasando en el recinto, ¿no? No sabemos realmente a veces ni qué proyectos se presentan, si nuestros diputados, senadores realmente en qué están, si nos defienden. Sí, se vive como otra realidad. Yo me doy cuenta de eso, porque a veces nosotros vamos a una sesión, estamos ahí 12 horas, 20 horas sumamente tensas, definiendo qué se vota, qué se dice, y después uno sale al mundo real y se da cuenta que la gente está totalmente en otra, con todo derecho, digamos, pero es bueno a veces mostrar lo que yo tengo pendiente, que alguna vez hablamos, tenemos que ir al Congreso, tenemos que hacer una visita ahí, un día de sesión. Lamentablemente, todo este periodo, y creo yo que viene siendo costumbre de varios periodos ya, sobre todo me han dicho desde que el kirchnerismo inició su gestión, no hay sesiones ordinarias. Debería haber todos los miércoles, por ejemplo, una sesión. No hay, eso no existe. Desde que yo asumí, no hubo nunca sesión ordinaria. Siempre son sesiones especiales. Esas sesiones especiales es cuando uno de los bloques consigue una mayoría, cita a una sesión un día X, no necesariamente un miércoles, puede ser un lunes, un jueves, cualquier día, a tal hora. Si junta quórum, empieza la sesión. Eso desprestigia mucho el Congreso, porque uno está como todo el tiempo no con un trabajo cotidiano, sino a expectativas o expensas de esas mayorías o de proyectos que manda hoy el Ejecutivo y quiere que se apruebe mañana, no da el debate necesario. Pero bueno, igual quiero decirle a la gente que los que queremos trabajar, trabajamos. Hay mucho trabajo en el Congreso. ¿Y cómo es justamente el proceso para presentar un proyecto? O sea, vos ya llegás como con un listado de temas que querés, que traes de tu provincia, ¿no? Que llevas de tu provincia y que querés eso presentar y que se trabaje. ¿Cómo es ese proceso? Uno en general, por la experiencia en la campaña, en demás, todo ese tiempo uno va relevando, digamos, necesidades. Por eso yo siempre insisto que el que va a asumir como presidente o en cualquier lugar es súper positivo que haya recorrido mucho, porque después sabe lo que necesita la gente. Pero al mismo tiempo, cuando llega, bueno, yo había ocupado tareas ejecutivas, la mayoría de mis tareas. Igual tuve, como viceintendente en Riachuelo, hice tareas legislativas también. Pero bueno, uno tiene que empezar a escribir eso, que es demanda, digamos, a escribir, a ver y leer mucho sobre qué antecedentes hay, qué otras legislaciones, si alguno ya presentó algo parecido o no. Hay todo como un banco de proyectos y ahí, bueno, presentar un proyecto, normalmente antes de presentarlo lo presentamos también en el bloque. Hoy la tecnología permite que vos pongas en un grupo de WhatsApp del bloque y digas qué les parece, y hay algunos que te van a decir, me parece bien, yo voy a acompañar ese proyecto, o algún artículo está de más o de menos, falta algo. Entonces ahí a veces se presentan proyectos colectivos con firma de más de un diputado. Presentás el proyecto y la oficina administrativa deriva ese proyecto a las distintas comisiones según el tema. Por ejemplo, si es mi proyecto era la eliminación del impuesto al cheque. Bueno, ese proyecto va a la comisión de presupuestos seguramente, o a la comisión de tributos.
la oficina administrativa decide. Sí. Hay mucha suspicacia ahí. Seguro. Casi siempre derivan a donde preside la comisión que preside el oficialismo. Claro. Por ejemplo, yo presido la Comisión de Asuntos Municipales, no me viene ni un proyecto. Lo Claro. tengo que pedir, o me mandan en segunda instancia, cosa que el primero sea una comisión que preside un oficialista y no lo trate. Claro. Pero bueno, Hay todo hay también un todo juego, un ¿no? juego político, y el que decide qué proyecto tratar o no es muy subjetivo, pero es el presidente de la comisión. Ajá. El presidente de la comisión dice, este proyecto lo vamos a tratar, y convoca a comisión, ahí vamos. Yo estoy en 6 comisiones, cuando convocan una comisión, asisto a la comisión, ahí se discute. Muchas veces se hace primero reuniones de comisión informativas, donde, por Claro. ejemplo, si vos querés reformar, bueno, Claro, sigamos... de temas muy puntuales. Claro, o también. hacer, ahora se estuvo tratando, yo estoy en la Comisión de Ciencia y Tecnología, una ley que prevea un plan de ciencia 2030. Bueno, se invita a muchos científicos, se escucha mucho a Claro. gente de afuera, tenemos la posibilidad nosotros de invitar gente, y después se debate. Y después, si sale un dictamen de ahí, va a la Cámara, digamos, al recinto. Y ahí de nuevo se debate, y ahí si Sigue sale todo el aprobado, va. No es nada fácil sacar un proyecto, esto es importante saberlo. Sí, y también manejar o conocer el manejo interno. Y ¿no? lleva tiempo además, por eso yo no estoy tan en desacuerdo, no estoy tan en desacuerdo con que haya reelecciones de legisladores. Hay algunos que se quejan y dicen, ay, pero tal diputado ya está un montón de años. Hay, por ejemplo, ahí Mario Negri, Silvia Los Penato, algunos diputados, Van a hacer pero la verdad que si son buenos diputados no es malo que repitan, porque cada vez uno adquiere más experiencia y puede ser mucho más efectivo Claro, desde los claro. legislativos. Seguramente. Conoce todos los vericuetos y es más expeditivo. Bueno, y supongamos que, bueno, pasaron las elecciones, ganaste nuevamente en diciembre, ¿con qué, o al asumir nuevamente la banca, con qué proyectos o con qué temas vas a ir? Bueno, lo tenés ahí? lo más importante es, por eso insisto en que me gustaría ser una diputada oficialista. O sea, me gustaría entrar, pero me gustaría que gane Patricia Bullrich, porque quiero acompañar al proyecto que tiene ella. Lo primero que vamos a hacer es aprobar un presupuesto equilibrado para no tener más emisión de plata y no tener más inflación. Ese presupuesto equilibrado va a llevar mucho trabajo, porque vamos a tener que, y los economistas ya lo están haciendo de Fundación Mediterránea, pero nosotros vamos a tener que votar eso, así que vamos a tener que sacar todos los gastos espurios o gastos innecesarios, y también pelear cada uno de los legisladores de las provincias para que las obras públicas de nuestra provincia estén en el presupuesto. Así que yo ahí, por supuesto, tengo bien en claro cuáles son las obras más importantes que se necesita, que estén en el presupuesto. Después, bueno, nosotros presentamos legislación para reformar las leyes laborales, y eso lo que nosotros presentamos vamos a sumar al proyecto en conjunto. Nosotros presentamos también proyectos de ley que lo vamos a representar para democratizar los sindicatos. Hay paridad en casi todos la nación y las provincias. En los sindicatos todavía no hay paridad. Claro. No hay reelección, hay reelección indefinida, eso no puede haber más. O sea, hay que democratizar los sindicatos. Vamos a trabajar en eso, pero más allá de todas esas cosas específicamente legislativas, yo quiero ser una diputada oficialista porque me parece que una tarea también importante de un legislador es la gestión. Y cuando voy al interior hay siempre un intendente o un empresario o un emprendedor o una ONG que me dice, mire, intendente, yo tengo, no sé, un pequeño emprendimiento que necesitaría que en la Secretaría de Pymes se apruebe tal cosa, porque bueno, hacer esa gestión de ir a la Secretaría de Pymes, hablar y expresar la necesidad de nuestra provincia, Ministerio de Agricultura, de Ganadería, en el SENASA, no sé, en el de Salud, esa gestión que a mí me gusta, me parece que es necesaria. Algunas personales y de emergencia, cuando hay un chiquito enfermo, una cosa así, pero otras de modificar legislación también, o resoluciones que hay en algunos organismos y que perjudican a un cierto sector de nuestra provincia. Entonces, esa gestión
quiero hacerla. La hago, pero no soy tan efectiva porque no soy del gobierno. Claro, está bien. Muchas gracias, Ingrid. Gracias a vos, Un muchas gusto gracias a vos. escucharte, como siempre. Y bueno, y de ampliarnos un poco la mirada de lo que pasa, no solamente a nivel nacional, sino también desde tu espacio, ¿no? Desde el trabajo que venís realizando. Bueno, nosotros llegamos hasta acá llegamos a nuestras tardes, nos volvemos a encontrar el lunes, espero que pasen un lindo fin de semana, a cuidarse porque se viene muchísimo calor en nuestra ciudad y a pasarla lindo. Gracias por acompañarnos. Chao, chao.